Pues nada, vamos a terminar con las charlas de hoy con el señor Juan Ignacio. Eh, Su biografía dice algo así como soy desarrollador profesional de software en Python y soy dibujante de cómic aficionado, ¿no? Eh, Frustrado sería la palabra. Frustrado, bueno, frustrado. Eh, Nada, él está trabajando en Londres y nos va a hablar hoy sobre el principio de responsabilidad única. Así que cuando quieras. Sí, no hay más preguntas a lo mejor en el canal de YouTube, como tiene ese gap de 30 segundos o por ahí. No, No no, hay no, nada. no he visto nada, no he visto nada. Ok. Pues nada, voy a intentar partir. Vale, ¿se ve? Sí, se ve. Yo no sé si lo puedes poner a pantalla completa. ¿Se puede? Si le das No a me las sale en el tres. Firefox, yo no sé si... Ah, sí, Ah, aquí. pero mira, sí. A ver. La barra sigue estando, no sé por qué. La barra Pero no se bueno, va. Vale, vale, vale. F11, ¿no? Prueba con F11. no. Y en las tres rayitas de la derecha de la barra, ahí no hay un No, algo ese es el que. menú. Nada, pero no creo que... Vamos, tampoco es tan grave, ¿no? ¿Se ve bien o...? Se ve bien, se ve bien. Ah, no se preocupen por eso. Pues nada, yo vengo a hablar del juego este, de Metal Gear Solid, un juego que hizo... ¿Te imaginas? No, no. Eh, yo vengo a hablar de la filosofía esta de Solid, ¿vale? Y solamente voy a centrarme en la parte, en la S, la primera parte de la S, ¿de acuerdo? Solid es eso, es un acrónimo de 5 patrones de diseño que seguramente pues todos conocerán, pero he hecho esta pequeña presentación por si alguien no lo conocía o quiere investigar más esto. Eh, la S es el principio de responsabilidad única, y después tenemos el principio de abierto y cerrado, el principio de sustitución de discos, el principio de separación de interfaces y inversión de dependencias, ¿vale? Como les decía, vamos a ver solo la S, ¿vale? Pero bueno, en general estos 5 principios lo que intentan hacer con esto es conseguir hacer el código más mantenible y hacer el sistema más fácil de extender y modificar a cambios externos. Y para mí un punto fundamental de poder hacer eso es hacer el código más fácil de leer. ¿Vale? Eh, vale, y ahora, yo voy a hablar de mi libro. El Single Responsibility Principle ¿no? El principio de responsabilidad única. Les comento aquí, solo vamos a centrarnos en este, pero los 4 otros son realmente interesantes y si no los conocían, les animo a seguir con ellos y particularmente empezar con el principio de sustitución de Liskov. ¿Por qué? Porque es el más sencillo de entender y tiene un nombre súper molón que después cuando vayas a una fiesta, pues siempre impresiona, ¿sabes? El principio de sustitución de Liskov. Es como... Y después es una chorrada, o sea que da bastante juego, ¿no? Entonces, el principio de responsabilidad única, la forma en que se suele explicar este principio, en palabras de la persona que lo puso por primera vez por escrito, el Uncle Bob, el tío Bob, es, una clase debería tener una y solo una razón para cambiar. ¿Vale? Eh, ¿Por qué es bueno esto? Porque cuando esa razón pase, ¿vale? Sabemos exactamente lo que tenemos que cambiar, que es esa clase, ¿de acuerdo? Y, bueno, un comentario sobre la forma en que se expresa es una clase, debería tener una sola razón, etcétera. Pero esto es solo para clases, no. Este, digamos, movimiento se origina por gente que trabaja mucho con programación orientada a objetos y entonces, digamos que se centran en clases y digamos, se menciona mucho el tema de las clases, pero no es exclusivamente aplicable a clases, ¿de acuerdo? Se puede usar para cualquier agrupación de código que tenga cierto sentido, ¿no? Lo podemos aplicar a clases, se puede aplicar a métodos, a funciones, módulos, subsistemas, lo que quiera. Entonces, en el resto de la presentación, pues hablaré a lo mejor de esto. La clase tiene que ser así. Piensen siempre que, bueno, la clase o el método o lo que sea. Todos deberían cumplir, bueno, deberían cumplir. Si cumplen eso, normalmente tenemos un lenguaje más, un sistema, perdón, más adaptable al cambio y más fácil de extender. ¿Vale?
Y bueno, ¿hará este principio mi código más corto? Bueno, pues a veces sí, pero otras veces no. Otras veces te va a hacer el código más largo. ¿Y por qué puede ser esto? ¿Por qué quiero hacer mi código para que haga lo mismo pero con más líneas de código? Bueno, porque sabemos la frase esta que se ha repetido muchas veces, ¿no? El código se lee 10 veces más de lo que se escribe. Yo creo que es incluso más. Pero teniendo en cuenta el principio ese de que muchas más veces la que se lee que la que se escribe, puede ser conveniente, ¿no? Escribir más para tener que leer menos, ¿vale? Parece un poco contradictorio, pero si escribimos más y hemos delimitado esas responsabilidades y hemos reducido el acoplamiento, pues muy posiblemente cuando haya que hacer una modificación tendremos que leer menos código. Y bueno, lo que se pretende reducir es el acoplamiento, que es el principal problema de un software sea demasiado rígido, es que está todo demasiado acoplado, que es lo que pasa cuando tocas una parte del código y de repente se rompe otra que tú dices, pero ¿por qué si no tiene nada que ver? No, demasiado acoplamiento. Y bueno, aumentar la capacidad de extensión y modificación. Y vamos a la batallita, porque aquí lo que hemos venido es a la batallita. Entonces, yo voy a contar una cosa que me pasó, pero la voy a simplificar muchísimo y voy a cambiar algunos detalles para hacerlo más comprensible todo, una versión simplificada, ¿de acuerdo? Entonces, esto pasó hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, y bueno, pasaba lo que voy a relatar ahora, un momentito, lo que hemos dado a llamar el bucle de la postergación. Las tareas se han multiplicado. Se necesita recuperar el control. El Consejo Jedi ha decidido que las tareas deben ejecutarse en estricto orden de llegada. Pero cuidado, las tareas asignadas a usuarios que estuvieran deshabilitados no deberían ejecutarse, sino posponerse. El joven Padawan Natch Op se dispone a realizar el trabajo. ¿Qué podría salir mal? ¿Vale? ¿Se ha entendido el problema? Tenemos una lista de tareas, las tareas están asignadas a usuarios, las tareas hay que ejecutarlas, pero en estricto orden de llegada, pero pueden estar asignados a un usuario que puede estar desactivado, activo o activo, entonces esa tarea hay que posponerla, hay que saltar a la siguiente, ¿de acuerdo? Es un rollo exponer esto y preguntar si lo entienden, porque claro, nadie hace ninguna señal. Bien, vamos a ver un poco de código, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mínimo para que esto pueda funcionar, ¿de acuerdo? Vamos a definir un data class. Al que no haya usado esto data class, le recomiendo la magistral charla de Jacobo en el PyCon, hace un par de PyCon, creo. Básicamente lo que definimos aquí es una clase de usuario que siempre va a tener un identificador numérico, su nombre y un estado booleano que está deshabilitado, sí o no. Y después usamos un dobajo, el dobajo str para convertirlo a string, ¿de acuerdo? Voy a sacar el nombre de la tarea y indicar si es activo o inactivo, ¿de acuerdo? Y ahora voy a hacer una función para que me devuelva un valor booleano verdadero o falso, pero no en una proporción de 50 por 50, que es lo que me haría un random normal o un choice, sino quiero poder decirle con estas probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces voy a usar esta función nueva, desde Python 3.3 o 3.4 por ahí. Antes estaba el random choice y ahora tienes también el random choice, ¿no? Acabado en S, donde tú le puedes decir los pesos, ¿de acuerdo? Esto tiene un puntero por algún lado, ¿no? Yeah. Entonces, lo que le voy a decir es que cuando quiero un booleano, que me dé un booleano de este conjunto de valores, es decir, verdadero o falso, me he ido para atrás, pero con los pesos que le voy a dar, ¿vale? Por defecto 50 y 50, o sea que me tiene que dar el comportamiento normal de 50% de respuesta. Quiero que me devuelva un conjunto de una sola muestra, ¿de acuerdo? Y cuando hayas elegido esa muestra, me la devuelves, ¿de acuerdo? De forma que, y aquí hay test, así que no soy un rebenque. Hay un random bool, si le digo que me dé todo true, pues siempre me va a devolver true. Si me digo que siempre me dé false, me va a dar siempre false. Esto habría que hacerlo en un for, ¿no? Y bueno, no sé por qué no se ve la línea esta aquí, pero bueno, se entiende, ¿no? Si hago esto, me va a devolver, esto lo voy a hacer 10 veces, pues me va a dar de media un true por cada 9 false, ¿vale?
Esto es porque lo voy a usar después para simular distintas posibilidades distintas cantidades de usuarios que estén activos o no activos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí genero mi lista de usuarios, ¿de acuerdo? Creo un usuario, le asigno este nombre y le digo que me dé con una posibilidad del 2% de que sea falso perdón, un 2% de que sea verdadero, porque lo que me indica el valor booleano verdadero es que está deshabilitado, y un 98 falso, o sea que está habilitado, ¿de acuerdo? Me dará 98% más o menos de usuarios activos. De hecho, cuando hacemos el random sample aquí con 6 usuarios al azar, me ha dado todos estos activos. Lo normal porque solamente hay unos 20 más o menos, ¿no? Y ahora vamos con las tareas, ¿de acuerdo? La tarea simplemente tiene un identificador de tarea, un nombre, está asignada a un usuario y tiene un campo booleano que me sirve para saber si esa tarea se ha terminado o no. Cuando lo ejecuto no hago nada realmente, sino simplemente marcarlo como terminado, y aquí uso de nuevo un lo bajo, str, para mostrar que esta es la tarea X del usuario Y. Y bueno, pues ¿cómo creamos las tareas? Pues vamos a crear 1000 tareas con un nombre de tarea 1, tarea 2, y voy a elegir un usuario al azar, ¿de acuerdo? De la lista de usuarios que hice antes, y los voy asignando. Aquí hago un sampleo de cuatro tareas, de esa lista de tareas, y me salen estas tareas. Y una función que voy a usar de utilidad es esta, que le voy a pasar la lista de tareas y me devuelve simplemente el número de tareas que están acabadas, ¿de acuerdo? Como no he ejecutado ningún código, aunque he creado 1000 tareas, ninguna se ha ejecutado realmente, así que tareas terminadas por ahora, 0. ¿De acuerdo? Y después tendríamos esta función. Esta función lo que hace es, yo le voy a dar la lista de tareas y, como el orden es importante, me los va a dar en bloques de como muchos días, ¿de acuerdo? Porque esta ejecución que hemos simulado es simplemente poner un booleano a true, pero en la realidad la tarea podía llevar bastante tiempo. Entonces no podíamos tener un ciclo de hacer todas las tareas, había que hacerlas por lotes, ¿no? Entonces quiero que como máximo me dé 10 tareas. Bueno, pues hago un array, voy mirando. Si las tareas no están terminadas, pues las añado. Cuando tengo más de 10 tareas en este caso, salgo del bucle y devuelvo el resultado. Si todas las tareas estuvieran terminadas, pues devolvería un resultado, listas vacías, ¿no? Y con esto ya podríamos tener una simulación de lo que había pasado, ¿de acuerdo? Tenemos una lista de usuarios, de los cuales en este ejemplo un 6% está desactivado. Tenemos 1000 tareas esperando para ser ejecutadas. Y ahora me voy a meter en un bucle. Esto en realidad no era un for, sino era un proceso que se ejecutaba cada X tiempo. Pero bueno, lo que hacía básicamente simplemente era... ¿Se oye? ¿Sí? ¿Oye algo raro? Vale, pues nada, calculo el número de tareas que me quedan pendientes, lo imprimo aquí, ejecuto estas tareas, ¿de acuerdo? Y vuelvo a estar en el bucle, así voy ejecutando mi lista de tareas. Pues en principio todo funciona bien, ¿no? Aquí tengo un selfie mío para recordarme que voy a intentar ahora pasarme a un Jupyter que tengo aquí abierto para intentar ejecutar esto en vivo. Vamos allá. ¿Se ve, no? Pues nada, aquí hago ciertos import que voy a usar. Defino la clase usuario. Defino la clase esta booleana, ¿de acuerdo? No sé si esto, por si no quedó claro antes, por ejemplo, aquí estoy diciendo lo que me lo dé con igualdad de oportunidades, verdaderos o falsos, con lo cual me sale pues true o false, pero si le digo un 10 contra un 90, pues me va a dar
la mayoría de falsos y un true aquí suelto, ¿de acuerdo? Aquí teníamos una lista de usuarios, bueno, bien. Nuestra clase de tareas. Voy a crear 1000 tareas. Y estas rutinas de utilidad. ¿Vale? Y esta es mi rutina de nuevas tareas. Bueno, por ejemplo, aquí le estoy diciendo, dame tareas, 3 tareas, ¿no? Y aquí tenemos el bucle principal. ¿Vale? Esto no estaba en las transparencias. ¿Vale? Bueno, este sería el bucle principal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un contador. Entonces, le dice a la función que definimos antes que le diera 10 tareas. ¿Qué pasa? Que las tareas no se pueden ejecutar si el usuario está deshabilitado, así que si ese fuera el caso, continuamos con la siguiente tarea, ejecutamos la tarea, incrementamos el contador y devolvemos el contador. Todo classic all style, ningún problema. Bueno, y esto realmente voy a hacer ahora una simulación donde el 2% de los usuarios está deshabilitado y el otro 98% está habilitado, ¿de acuerdo? Y voy a hacer 1000 tareas, ¿de acuerdo? Entonces los voy a ejecutar aquí y voy a ejecutarlas varias veces. Ven que el número de tareas va decrementando, como es lógico, en grupitos de a veces 10, a veces menos, porque se encuentra algún usuario que está... Joder, no tenía que haber creado mí. Que está deshabilitado, pero vamos, ahí va. Pero mira, ahí ya tenemos un problema. El bucle se mete y no ejecuta ninguna. ¿Por qué no ejecuta ninguna? Pues porque hay un error sutil en el código que es ¿qué pasa si las 10 tareas que te está devolviendo aquí resulta que las 10 están asignadas a usuarios que están deshabilitados? Entonces, no ejecuta ninguna de las tareas y en nuestro caso, pues, volví a esperar un minuto y volví a pedir más tareas que ejecutar y decía, sí, estas 10 y estas 10 asignadas a usuarios que estaban deshabilitados, por lo tanto, tampoco las ejecuto. Entonces, todo estaba funcionando, el código estaba funcionando, todo estaba bien, todas las partes del programa están funcionando, pero hay esta situación que era muy difícil de detectar, porque aquí ahora yo se los he explicado y entonces ustedes dicen, pero si el error es evidente. Bueno, cuando lo ves desde el otro lado ya no es tan evidente, ¿no? Ves un bucle que dices, pero si todo debería estar funcionando, ¿por qué está pasando aquí? ¿Qué pasaba? Además que los usuarios, digamos, se activan y se desactivan, aquí están fijos, pero allí era un sistema en entorno real donde el usuario podía estar activado un día por un problema de lo que sea y el siguiente día sí está asignado. Entonces la lista de tareas, perdón, la lista de usuarios podía variar, con lo cual detectar que el problema era una situación, era esto, era complicado. Y además, si en este momento que estaba el bucle dando vueltas sin ejecutar nada, un usuario pasaba a ser activo, ya en la siguiente invocación de esto, a lo mejor tú pides, de los 10 que te pides, 9 están bloqueados, pero una está funcionando, con lo cual esa se ejecuta, ¿de acuerdo? Y entonces, a lo mejor empieza el bucle, sigue un poquito despacito, pero sigue ejecutando. Entonces, era una situación complicada. ¿Cuál era el problema? El problema es la responsabilidad, como lo veo desde mi punto de vista, por lo menos es que la responsabilidad de esta función tendría que darte 10 tareas disponibles para ser ejecutadas. ¿Vale? Y no era lo que estaba pasando. Te estaba dando 10 tareas. Había otros filtros también, porque no es tan sencillo. El programa en realidad tenía muchísimas más condiciones por las que la tarea podía ser ejecutada o no. Este hacía todas esas comprobaciones, pero esta comprobación se había puesto fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que la responsabilidad de seleccionar qué usuario, qué tarea, cuál es la siguiente tarea a ejecutar, parte de responsabilidad está aquí y parte de responsabilidad está aquí. Hemos roto el principio de responsabilidad única. ¿Vale? La responsabilidad no está toda esta responsabilidad aquí. ¿De acuerdo? Normalmente los ejemplos que se hacen de responsabilidad única, en NextTax harías
varias cosas y te dirían esto está mal, porque está haciendo varias cosas y también está mal. Pero en este caso yo quería recalcar que no solo la responsabilidad tiene que estar asignada en un solo punto, en una sola clase, en una sola función, un solo método, lo que sea, sino que además esa responsabilidad tiene que ser de él solo. Nadie más tiene que opinar en ese tema. Él tiene que ser la última autoridad en qué tarea se ejecuta y qué tarea no se ejecuta, ¿vale? En su día esto se solucionó haciendo algo como esto, y que es la solución, digamos, del paso, y después en el post-mortem, pues, decir, bueno, pues lo que está pasando aquí es que esta comprobación tendría que estar dentro de esto, y toda la responsabilidad tendría que estar en un solo sitio. Vale, y aquí voy a parar de compartir, y voy a compartir otra vez. ¿Esta era? Un segundito que no lo encuentro ahora. ¿Por dónde iba? Por el mono, ¿no? ¿Vale? Y, bueno, pues lecciones aprendidas. Yo creo que este principio es súper importante, el de responsabilidad única. Las clases deberían tener una sola y Ignacio, solo una razón. ¿Sí? yo no sé si yo soy el único que no está viendo esa transparencia o... Yo la veo. La última. Bueno, estoy con el mono ahora. No Sí, le pero acabo de presentar. ahora, ¿qué estás viendo tú, Juan Ignacio? Estoy viendo a lo mejor otro navegador. Sí, por eso. Vale, un segundo, gracias. Juan Ignacio, mientras cambias de navegador, ese código a mí me suena mucho, ¿eh? Ahí lo dejo. Pues bueno, me extrañaría muchísimo porque ya dije al principio que era una galaxia muy lejana y hace mucho, mucho tiempo. Así que no puede ser nada de eso. Sí, sí lo conoces. Quizás se te abrió en otra ventana o algo. Sí, yo creo que tengo otra ventana. A ver. Si cierro esta. Vale. ¿Qué están viendo ahora? Estamos viendo That's All Folks. Vale, y ahora el mono. El mono volvió, sí. Perfecto. Claro, ahora tenía abierto en dos ventanas y me puse a mirar la que no era. Pero es que cuando le das a presentar, no se pone, yo no lo veo en grande, lo sigo viendo. ¿Sí? Ahora te vemos a ti. Sí, vamos a intentarlo otra vez, a ver. ¿Aquí? Ahora Sí, sí. ahora sí. ¿Se ve el mono? Estamos todos con el mono ahora, sí. Uf. Vale, y ahora lecciones aprendidas, ¿no? Lo que estaba comentando, ¿no? Bueno, pues eso, que las clases deberían tener una única razón para cambiar. Cuando digo clase, ya sabes, método, función, módulo, lo que sea. Un truquillo, una forma de ver si tu clase está haciendo demasiadas cosas o no estás haciendo eso es describir la clase en lenguaje humano a alguien compañero, un pato de goma, lo que sea. Y entonces, si cuando tú describes lo que hace la clase, estás usando muchas veces una i o una coma, esta clase hace esto y esto, o esto, coma, estás haciendo demasiadas cosas en esa clase, parece. Vale, deberías por lo menos plantearte pensar si no deberías asignar las responsabilidades de otra forma, usando composición de clases o lo que sea. Otro truco es buscar una razón que te obligue a cambiar la clase. Cuando descubres una razón que hay que cambiar la clase, quita todo lo demás. Quita todo lo que esa razón de cambio no haya afectado. ¿De acuerdo? Y mi pequeña aportación es eso, que no solo tiene que ser importante que la responsabilidad esté en una sola clase, sino, o sea, que la clase tenga toda la responsabilidad, pero que toda la responsabilidad también esté en la clase. Y ahora sí puedo poner el cerdo. Esto es todo, amigos.